Dice, mis hermanos, llegamos ahora a la parte 3 del curso. La parte 1, siendo el origen y naturaleza de la Biblia. Dimos un resumen de la Biblia, de su estructura. Hablamos del origen divino de la Biblia. Y también hablamos del rol de la eternidad en la producción de la Biblia. De ahí hablamos de la producción de la Biblia en sí, enfatizando esa realidad de la inspiración orgánica, la relación íntima entre el Espíritu Santo y los instrumentos humanos que Él escogió usar. Hablamos de la importancia de textos y escrituras en la Biblia, y de ahí vimos el proceso de escrituración en el Antiguo Testamento, la composición del Antiguo Testamento, como describimos, algo muy distinto al Nuevo Testamento debido a uno ser de 1000 años, otro ser de 50, que es una diferencia muy marcada. Y de ahí terminamos en la clase anterior sobre la escrituración del Nuevo Testamento, los varios procesos diversos en que se escribieron las cartas y libros del Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a considerar otro paso en este proceso de llevar la Biblia a ser nuestra, a ser lo que hoy tenemos. Y empezó con la obra divina. Segundo, de ahí tenemos ese proceso humano de escrituración, de composición. Y ahora vamos a ver el proceso de canonización, el canon de la Biblia. Y vamos a empezar por el canon del Antiguo Testamento, que vamos a ver hoy y mañana. Y de ahí vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. No porque son dos cánones distintos, o porque son un canon dentro del canon, o algo así, sino porque vivieron dos procesos diversos debido a las diferencias de tiempo. Incluso en el Nuevo Testamento hay la suposición de una existencia de libros autorizados por Dios, dados por Él para ser la guía de su pueblo. Entonces debemos reconocer la diversidad en ese proceso histórico también. Tras examinar el estado actual de los estudios sobre el canon y establecer algunas definiciones preliminares, este artículo examinará tanto las pruebas internas de la conciencia canónica dentro de la Biblia hebrea, como las pruebas externas del estado del canon del Antiguo Testamento en el periodo del Segundo Templo. Listo, en esta clase vamos a introducir el estudio del canon, especialmente en el Antiguo Testamento, y de ahí vamos a empezar a ver en esta clase y en la próxima el estado del canon en el tiempo de la Biblia, de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, y después en el periodo del Segundo Templo, hacia el inicio de la era cristiana. En esencia, esta clase pretende demostrar que en la época post-exílica y pre-macabea se produjo un cierre limitado del canon del Antiguo Testamento debido al cese de la profecía divina y a la esperanza de la comunidad de un próximo retorno de la profecía en el Mesías. Es decir, que el Antiguo Testamento está cerrado, pero no completamente. Cerrado para cualquier pretensión a hacer profecía, pero abierto para la entrada de la obra mesiánica y el quien iba a preparar el camino para él. Ese cierre limitado sirvió para excluir a otros escritos religiosos producidos en el periodo del Segundo Templo como importantes, pero de menor autoridad, y dejó una apertura particular que sería llenada por la tan esperada venida del profeta como Moisés. Esto explicará tanto el estatus de autoridad de lo que ahora se conoce como escritos bíblicos que ya existían, como la expectativa en sectores del judaísmo de una mayor revelación de Dios a través del Mesías y su precursor. Entonces, empecemos con una introducción a la idea del canon. La cuestión del canon es una cuestión perenne que ha acosado la erudición bíblica durante el último siglo y medio. Ha sido un área de gran debate y hay varias maneras de interpretar o entender ese proceso de canonización. Y de hecho, cuando hablamos del Nuevo Testamento, vamos a hablar de varios métodos o modelos para el estudio del canon del Nuevo Testamento. Con la era de la Ilustración, ha habido nuevos intentos de examinar las pruebas
desde un marco puramente histórico y objetivo, sin convicciones religiosas preconcebidas. Pero sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Que nadie puede estudiar esas cosas sin preconcebidos. Esa realidad ha llevado a que el canon sea una de las áreas más fragmentadas de los estudios bíblicos. Como indica Stephen Dempster en el título de un artículo que escribió en 2009, no importa cuál sea la posición que uno tenga en ese debate, siempre hay cánones a la derecha y cánones a la izquierda de él. Edward Ryle propuso una de las opiniones más destacadas sobre el estado del canon que perduró con firmeza hasta finales del siglo XX. Incluso algunos siguen afirmándolo el día de hoy, aunque no tanto porque hay varias críticas que han quitado el fundamento de esa teoría. Ryle proponía un canon tripartito que se canonizó gradualmente sección por sección, que hubo reconocimiento de la ley, de ahí luego de los profetas y de ahí de los escritos después. Entonces, la Torá, la ley, fue canonizada primera vez en el periodo post-exílico, justo después del exilio. Luego los profetas en el tiempo de los Macabeos, en el segundo siglo antes de Cristo. Y de ahí los escritos, los hagiógrafos, en el concilio de Jamnia, un concilio de fariseos y de judíos en alrededor del año 90 después de Cristo. Esa hipótesis de Jamnia recibió un gran apoyo durante muchos años y sigue surgiendo en varios estudios sobre el canon, hasta que se aclaró que aquí en este concilio, aunque se defendieron ciertos libros en una reunión de rabinos, especialmente Cantar de los Cantares y Eclesiastés, apenas se tomó una decisión formal sobre el límite del canon. No era su propósito determinar el canon, sino simplemente aclarando ciertas dudas sobre algunos libros que había entre las varias secciones del judaísmo. Otro aspecto de esta opinión tradicional es que existía una distinción entre los cánones palestino y el canon alejandrino, que pretendía explicar el canon ampliado del Antiguo Testamento utilizado por algunos cristianos en el siglo IV. Recientemente, muchos de los aspectos de esa teoría han sido puestos en duda. Un autor, A.C. Sundberg, ha refutado de forma bastante definitiva la separación entre un canon palestino y un canon alejandrino. Ese canon alejandrino sería lo que llegó a ser los libros apócrifos, los deuterocanónicos, haciendo referencia a la Septuaginta, que también incluye la traducción de otros escritos tradicionales judíos más allá de los libros del Antiguo Testamento. Y el canon de Palestina, que algunos eruditos han dicho es lo que es hoy nuestro Antiguo Testamento. Y también otros han atacado el énfasis que se ha puesto en el concilio de Jamnia de los rabinos. Con la refutación de esas ideas comunes que caracterizaban la erudición anterior, los estudiosos modernos han tendido a ir en una de dos direcciones. Algunos estudiosos tienden a ver el cierre del canon en una etapa anterior, con el reconocimiento del canon tripartito como algo heredado por las primeras etapas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los estudiosos más críticos tienden a ver el cierre del canon en el siglo II o III después de Cristo en el judaísmo y niegan que dicho canon tripartito existiera antes de ese momento. Entonces, hay esa teoría crítica tradicional que pretendía tener tres fases en el canon. Tenemos la ley en Pentateuco, o de hecho, hagámoslo así. La Torá en el siglo V, más o menos. Los años 400, por ahí. De ahí tenemos los profetas en el siglo II, antes de Cristo. Y de ahí los hagiógrafos o los ketubim en el primer siglo después de Cristo, en el concilio de Jamnia. Eso es una K. Torah, Nevim, Ketuvim. Ley, profetas, escritos. Pero muchas de estas partes han sido destruidas por eruditos modernos. Entonces,
Algunos eruditos como Roger Beckwith y Stephen Dempster y otros ven un canon tripartito de estas tres partes, entonces antes del tiempo de Cristo. Otros dicen que es algo que viene del siglo II o III después de Cristo. Entonces consideremos por qué hay tanta diversidad. ¿Por qué puede haber, no diversión, sino diversidad? ¿Por qué las opiniones pueden ser tan diversas? Del segundo siglo o tercer siglo antes de Cristo o segundo o tercer siglo después de Cristo. ¿Cómo es posible tanta diversidad? La fragmentación en esos estudios viene de varias cosas. En primer lugar, aunque el conjunto de pruebas externas solo ha cambiado ligeramente con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que es el hallazgo arqueológico que arroja un poco de luz sobre esa cuestión más reciente. La primera área de fragmentación son las diversas interpretaciones que existen de ese conjunto de pruebas. Cada erudito va a dar cierto peso a ciertos escritos por encima de otros. Va a interpretar los escritos o las evidencias de cierta manera. Algunos, teniendo ya su definición en la mente, quizás va a interpretar cierta evidencia y darle un toque que apoya su entendimiento. O quizás menospreciar cierta evidencia para quizás quitar el peso que esa idea, ese texto o referencia da a la teoría del canon. Entonces, todos tenemos la misma evidencia, pero hay una diversidad de maneras de interpretar el peso que uno da a cada parte. En segundo lugar, parte de esa fragmentación es simplemente el desbordamiento de la fragmentación en otros estudios. Este proceso, esa idea anterior, se basaba en un entendimiento de la hipótesis documentaria. Suponía ese entendimiento de la historia del texto del Pentateuco y los profetas. Entonces, para ellos, el entender la Torá en el siglo 1000 o en el siglo 10 antes de Cristo, 11 antes de Cristo, alrededor del tiempo de la monarquía, para ellos sería algo completamente imposible. Porque el Pentateuco no vino hasta el tiempo de Josías y después. Entonces, si entendemos esa diversidad de la historia del libro, de la literatura, de cómo llegó a ser producida, fluyendo de eso, también fluye una gran diversidad en la fuente la canonización de esos libros. Un autor dice, así pues, la cuestión relativa a las primeras etapas de la conciencia canónica depende, como muchas otras cuestiones, de la visión que se tenga de la historia literaria del Pentateuco. Entonces, cuando nosotros entendemos que si Moisés escribió el Pentateuco, entonces eso abre la idea de canon al principio de la vida de Israel. Ellos tienen la palabra de Dios, las palabras exclusivas de Dios que no pueden ser aumentadas ni quitadas desde el inicio de su vida como nación. Pero si entendemos que el Pentateuco realmente es el producto de algún autor posterior después de Josías o en el tiempo de Josías, eso cambia mucho la manera en que entendemos la historia de Israel y del canon, ¿cierto? Entonces, esa fragmentación en la crítica de las formas y de las fuentes y esas cosas se desborda y también produce fragmentación en el estudio del canon. En tercer lugar, en contraste con la intención de esos eruditos, todos tienen sus presupuestos teológicos, sus presupuestos metodológicos, que les llevan a interpretar la evidencia de cierta manera. Intentando ser objetivos, permiten que sus preconcebidos afecten sus interpretaciones. Por ejemplo, en Josefo, vamos a ver que Josefo, al final del primer siglo, tiene un entendimiento del canon muy marcado, muy claro, muy explícito, pero muchos simplemente pasan por alto o lo relegan, ¿no? Lo ponen en una categoría aquí como un extremista, algo que no representa a los otros judíos en sus días, aunque él habla, como él está no solamente hablando de todos los judíos de sus días, sino también de las generaciones pasadas también. Entonces es algo que
Entonces, por eso Stephen Dempster llama a Josefo el elefante en el cuarto, que está ahí, pero nadie quiere tocarlo, nadie quiere hablar de ese elefante. Entonces, pero eso viene de qué? Del hecho de que todos quieren, o varios eruditos quieren poner la canonización después de Josefo. Y tener la cita de Josefo como algo que realmente representa el judaísmo de sus días, no cuadra con su preconcebido. Entonces Dempster dice, lo que está perfectamente claro es que todo el mundo tiene suposiciones y que la idea de neutralidad en esa época de posmodernidad es una quimera. No solo existe la tiranía de los supuestos canónicos, sino también la tiranía de los supuestos no canónicos. Pero no se trata de un ejercicio completamente subjetivo. Algunas interpretaciones son más convincentes que otras, sobre todo cuando las pruebas se interpreten de forma poco natural para que encajen en un molde teórico preconcebido. En cuarto lugar, hay que lidiar con el hecho de que no todos los eruditos abordan esa cuestión con el mismo concepto de canon. Entonces, hay tanta fragmentación porque ni hay una definición unida sobre qué es el canon. Por ejemplo, Gerald Shepard ha hecho una distinción útil en dos definiciones de canon que surgen en los debates. El canon 1 y canon 2. Canon 1 se refiere a un tipo de canon funcional, en el que la literatura autorizada funciona activamente en una comunidad como una regla o canon. Canon 1 es función. Cuando cierta literatura autoritativa ejerce autoridad como canon, como regla en la comunidad. Canon 2 es cuando esa literatura autoritativa se reconoce formalmente como una colección autoritativa. Entonces aquí tenemos lista y formal. Una lista formal. Canon 1, según Shepard, es la idea de función. Algunos eruditos en este debate se acercan al estudio de la historia, la evidencia histórica, con la idea de función. Viendo no cuando tenemos una lista definida de los libros, sino cuando tenemos esos libros que están siendo regla en la comunidad de la fe. Y Canon 2 limita la idea de canon a la idea exclusiva de una lista oficial, formal, que es la colección donde ya se pueden poner todo junto en una colección autoritativa. Muchos eruditos hoy apelan al canon 2 como la única idea de canon apropiada. Otros ven el canon 1 como parte de ese canon también. Entonces, tomando esta idea, el canon viene en el siglo II después de Cristo. Tomando esta idea, tenemos la idea aún antes de Cristo, en el primer o segundo siglo antes de Cristo. Entonces, pueden ver la fragmentación. Si tenemos definiciones diferentes, vamos a ver la historia de una manera diferente. Si esta es nuestra definición de canon exclusivamente, no vamos a ver una lista formal de los libros hasta muy tardío en la historia. Y así es. Pero en cuanto a función, podemos ver eso desde muy antes en la historia, desde muy temprano en la historia. Entonces, antes de examinar las pruebas internas y externas, será útil proponer primero una definición funcional y sintetizada del término canon. Eso es algo que Michael Kruger y otros autores han también intentado hacer. La palabra canon se refiere a una regla o norma. Canon. Es una palabra griega que hace referencia a una caña que se usaba para medir una regla. Se reconoce generalmente que la propia Iglesia no aplicó ese término a una lista autorizada de libros hacia el siglo IV, cuando Atanasio lo usó por la primera vez. Pero también se ha reconocido que el concepto de canon está presente mucho antes. Entonces, algunos que usan esto quizás cometen la falacia del concepto palabra, que aunque no hay la palabra exacta antes de Atanasio, hay conceptos en todos lados. Entonces es importante hacer esa distinción.
Dado que su uso formal por parte de la Iglesia se reservó hasta el siglo IV, algunos estudiosos como Sundberg han preferido limitar la discusión sobre el canon a un cierre formal en un momento posterior de la historia de la Iglesia. Otros han preferido la idea funcional de cuando se empezaron a utilizar libros como autorizados para la fe y la vida de una comunidad. Y por tanto, ven un canon mucho más temprano. James Sanders dice que el canon como función, canon 1, es anterior al canon como forma, parte 2. Esos dos enfoques representan las dos tendencias principales entre los estudiosos modernos. Ambos aspectos de la definición de canon abordan una realidad importante de la historia del canon. Entonces, las dos ideas son verdaderas a cierto punto. La definición formal subraya la importancia de un acuerdo comunitario, normalizado y el proceso histórico, mientras que la definición funcional reconoce que el acuerdo comunitario formal es solo uno de los pasos finales de un largo proceso, en el que su autoridad funcional en la comunidad ya había comenzado mucho antes. El debate sobre el canon está fragmentado principalmente porque los grupos de estudiosos se centran en una dimensión del canon y no en todo el proceso. Por esa razón, un paso útil en ese debate sería tener una definición que puede abarcar todo lo que la Iglesia entendía como el proceso del canon. Como dice Michael Kruger, si el canon es un fenómeno multidimensional, tal vez sea mejor definirlo de forma multidimensional. Si cuando examinamos la evidencia de la historia, incluso de la Biblia misma, vemos un proceso multidimensional que tiene varias partes, varias etapas y aspectos. Será importante que nuestra definición refleje esa misma diversidad. En lugar de poder yo ser quien da una definición, tengo aquí una definición funcional del trabajo para poder usar y tener una idea más clara sobre qué es el canon. El canon es la lista de aquellos libros que tienen su origen en la revelación divina, que están destinados por Dios a ser la regla autorizada de fe y vida para su pueblo y ser reconocidos formalmente por éste como su regla completa. Esta definición de canon pretende incorporar tres aspectos diferentes en el proceso del canon. Tenemos tres aspectos diferentes en la definición del canon. En primer lugar, tenemos la ontología. Ontología hace referencia a la naturaleza, la esencia de estos libros. El aspecto ontológico es cuando dice la definición, la lista de aquellos libros que tienen su origen en la revelación divina. Habla de su origen, de la inspiración. Entonces, ese es uno de los aspectos más olvidados en los estudios modernos. Hablan de la historia de la perspectiva de su recepción, pero no hablan tanto de la historia empezando desde su origen. Su origen que autoconscientemente se pretende tener su fuente en la revelación divina, en la autorización de Cristo de ciertos escritores o del envío de Dios de ciertos profetas y hablando a través de ellos. Hay un origen tanto en esos libros como en el entendimiento de la comunidad al principio, que esos libros no simplemente son aceptados como autoridad, sino ellos se presentan como de Dios mismo y así requieren sumisión de parte de la comunidad. Y eso produce la segunda parte, la función, la parte funcional. Y esto es el canon 1 de Shepherd. Y es esto que se ve en la definición cuando dice, y que están destinados por Dios a ser la regla autorizada de fe y vida para su pueblo. Dios no solamente dio libros de Él mismo, de revelación divina, sino también Él designó esos libros para ser la regla de fe y vida para su pueblo. Entonces tenían que funcionar como esa regla de fe y vida. Tenían que ejercer esa autoridad sobre ellos. Y podemos ver eso desde una edad muy temprana.
No siempre es al mismo momento, porque como hablamos en el caso de Jeremías y algunos otros, los judíos muchas veces rechazaron esos libros. Pero la idea de función, que tenían que funcionar como autoridad, como regla, como canon para la comunidad. Finalmente, este aspecto funcional termina a través de la providencia del Señor, a través de la necesidad de claridad en la comunidad, en un acuerdo formal. Aquí tenemos la escrituración e inspiración. Aquí tenemos ese ejercicio de autoridad, podemos llamar la iluminación, y ese testimonio interno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos ese acuerdo que Dios está guiando por su providencia y también ese testimonio interno del Espíritu Santo. Quizás algunos, que especialmente aquellos que quieren limitar la idea de canon a esta parte final, dirían que esta definición es demasiado teológica. Y porque es así, porque el proceso de canon y el entendimiento de la iglesia primitiva es algo teológico. Como cristiano comprometido con la autoridad bíblica y sus necesarios presupuestos, tenemos que afirmar: es imperativo someternos a lo que Dios quiere que la iglesia piense sobre el proceso del canon. Por esa razón, esta definición que yo he dado de canon es necesaria, ya que pretende apreciar la realidad completa de lo que es el canon de las Escrituras. En primer lugar, esta definición de canon sintetiza los dos aspectos principales que se destacan en los estudios sobre el canon, tanto la idea funcional como la idea formal, el canon 1 y el canon 2 de Shepherd. Sin embargo, también reconoce que esas dos realidades no son las que producen la canonicidad en última instancia, sino que ellas mismas son fruto de una determinada naturaleza ontológica del canon, la revelación personal de Dios a su pueblo. De este modo, esta definición no solo pretende tener en cuenta la realidad más completa del proceso canónico histórico, sino también apreciar ese punto definitivo de iniciación que hace posible este proceso, que Dios mismo habló a su pueblo, y Él ejerce autoridad por medio de su palabra en su libro. El factor esencial y determinante del canon es su ontología, su origen divino. Pero ese origen divino no puede quedarse solo. También debe producir el fruto de su origen divino en su recepción por parte de su pueblo, tanto su recepción funcional como formal. A la luz de esto, hay que recordar que esta realidad funcional y formal son el tallo, hojas y fruto que produce las raíces. Así, la discusión del canon no es necesariamente un punto, sino un proceso orgánico. Entonces, estamos viendo que para tener la Biblia en canon, tenemos esta línea de tiempo. Aquí tenemos su inspiración y escrituración. Inspiración y escrituración. Y de ahí, al escribirse y ser entregado a la comunidad, empieza a funcionar como canon. Empieza a ejercer autoridad, ser recibido, ser regla de fe y vida para la iglesia. Y de ahí tenemos la parte formal, cuando la iglesia ya define en una lista los libros y dice: ya no podemos agregar, ya hemos excluido todos los que no son, y estos son los únicos que son canon. Muchos en los estudios hoy limitan canon a esto. Canon, y es el canon 2 de Shepherd. Otros quieren ver esta parte como canon. Es el canon 1. Pero lo que yo estoy diciendo, y también junto con Kruger, es que debemos tomar en cuenta todo el proceso. Especialmente esta parte de aquí.
esta idea de la inspiración. Porque es esta inspiración que está produciendo fruto aquí y aquí. Esta obra divina aquí que hace este proceso y este proceso posible. Y al mismo tiempo, Dios está activo en esas partes también. Michael Kruger lo describe de esa manera, usando la idea de un árbol. Pero en ese tiempo, hablando del Antiguo Testamento, sería que un ciclo, o no, por lo que se escribe en la Torá, se sirve de función y se formaliza como un grupo de libros, pero después se añaden otros libros. Pues entonces, por eso aquí es un rango, no solamente un punto, porque puede ser que había hablamos de eso el otro día cuando traté de dibujar esto, que es difícil, no es algo tan marcado, especialmente en el Antiguo Testamento, porque podemos poner otra marca ahí, cuando el Pentateuco, cuando recibe esas redacciones finales, o cuando un libro de la Biblia empieza en inspiración. Y de hecho, hablando de esa redacción, estamos hablando de esto. Porque hablando de esa redacción es algo que también es parte de esa inspiración. Quizás podemos hacer, dejamos eso, ponemos esto, y decimos que inspiración aplica a todo esto. Eso sería como la escrituración preliminar, y aquí sería ese proceso de redacción. Esa redacción también es inspirada, pero es también algo que refleja esa naturaleza funcional. Porque como describimos, ¿por qué era necesario que un profeta actualice ciertas ciudades o dé ciertos detalles para mostrar la aplicabilidad continua de cierta realidad? O decir que cierto monumento estaba todavía accesible. ¿Por qué esto era necesario? Porque el carácter funcional. Porque tenía una autoridad funcional en la comunidad de sus días. El profeta, el redactor, está evidenciando tanto la inspiración divina como describimos, pero también evidenciando que la forma preliminar ya tenía una autoridad funcional en la comunidad, que lo hace necesario actualizar esos detalles para que sea entendible para la comunidad de la fe. Entonces, sí, gracias por esa. Entonces, aún más vemos que es un poco más complejo que lo que normalmente pensamos. Y sobre todo en el Antiguo Testamento, porque ese proceso de inspiración es algo de 1000 años. Y que, como describimos, no era solamente escribir, terminar el libro y nunca tocarlo más, sino profetas, redactores, inspirados posteriores podían hacer ciertos toques y actualizaciones a los libros anteriores, bajo la inspiración divina. Dice Kruger, es como un árbol en diferentes etapas de su vida. La joven plántula de apenas unos centímetros de altura, el arbolito adolescente y el adulto. Aunque haya cambios en cada etapa, podemos seguir utilizando la misma terminología, es decir, un árbol. Tal vez entonces tengamos que replantearnos todo el concepto de fecha del canon. Eso es importante también para entender la evidencia histórica, de que la comprensión de la actividad divina y humana en este proceso demostrará cómo ciertos libros, aunque no fueron bien recibidos al principio, fueron preservados y posteriormente recibidos como autoritativos. Es la raíz ontológica que aseguró su llegada a ser palabra de Dios, actuándose así o ejerciendo esa autoridad en la comunidad. Además, esta definición también trata de apreciar la actividad divina y humana en cada aspecto. A veces el evangélico promedio, con su loable compromiso con el origen divino de las Escrituras, puede excluir cualquier tipo de actividad humana en cualquier parte de ese proceso. Y así la evidencia histórica es todo un dilema cuando no hay un relato de un descenso milagroso de una Biblia completa en las nubes en un momento determinado. Por otra parte, el problema del enfoque puramente histórico que defienden muchos estudiosos modernos es que excluye a Dios a priori desde el principio por sus preconcebidos teológicos, que tratan de no tener, pero que evidencian por no tomar en cuenta la realidad divina en esta parte. Por ello, esa definición considera que en cada etapa de ese proceso,
actúan tanto Dios como los hombres, o mejor dicho, Dios a través de los hombres. En el aspecto ontológico, la obra de Dios es clave. Pero incluso la inspiración no es una obra puramente de dictado divino, como hemos descrito. Es una naturaleza orgánica, cooperación y concurrencia entre Dios y sus instrumentos escogidos. En el aspecto funcional, el reconocimiento y la sumisión de la comunidad a determinados libros como autoridad para su fe y su vida es el fruto de una obra de Dios en el alma, lo que los teólogos llaman iluminación. Finalmente, en el aspecto formal, vemos la culminación y consolidación de la obra de iluminación en conjunción con la guía providencial de ciertas circunstancias históricas para llevar a su pueblo a tomar decisiones formales sobre la extensión del canon. En el caso del Nuevo Testamento, fue la realidad de herejes, también agregando sus libros, pretendiendo tener libros de testimonio apostólico o de testimonio de Cristo. Entonces era necesario definir, no porque no tenía un concepto de una idea cerrada del canon anteriormente, sino debido a surgir otros libros pretendiendo ser autoritativos. Por la providencia fue necesario decir, ok, estos libros sí, estos no. Incluso en el segundo siglo, a final del segundo siglo, tenemos esa idea, que hay las cartas escritas por Pedro, que son autoritativas, pero hay el Evangelio de Pedro, que era uno de esos evangelios gnósticos, que no es de una autoridad divina, no es de los apóstoles, y no debe ser leída en el culto. Dice a Serapión de Antioquía. Entonces, eso es una presentación, una introducción a la idea del canon. Esa idea de que el canon tiene tres partes, un proceso largo, y todo eso es el proceso de canonización. No podemos limitarlo a esto, ni tampoco a esto. Y debemos tomar en cuenta esta parte también de inspiración, que nos ayuda a entender todo el proceso como canon. La Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, proporciona la primera serie de pruebas para este concepto de canon. En primer lugar, la Biblia, o el Antiguo Testamento, se refiere a su propio estatus canónico o de autoridad, los dos primeros aspectos de la definición funcional del canon. En el Antiguo Testamento encontramos la inspiración, el origen divino, la ontología, y tenemos su funcionalidad. Por ejemplo, a menudo los profetas se refieren al Pentateuco o los profetas anteriores como autoridad divina. O los autores se proponen como traidores de revelación de parte de Dios, como en el caso de Moisés, o el caso de los profetas, diciendo la palabra de Jehová. Ese último, Zacarías 7, hace referencia que los profetas anteriores hablaban a través del Espíritu Santo. Daniel, según Crónicas y Esdras, hacen referencia todos al libro de Jeremías, como de origen divino, e incluso siendo la base del cumplimiento de lo que sucedía en sus días. Además, su autoridad funcional aparece cuando el libro de Deuteronomio o el Pentateuco en su totalidad en Nehemías se lee públicamente y conduce a una reforma religiosa y política, como en el caso de Josías y Nehemías. El libro de Deuteronomio hace referencia a la colocación especial de los libros de Moisés en el arca del pacto, lo que implica una autoridad funcional e incluso formal especial. No formal en su sentido completo finalizado, pero esos libros ya proveían a la comunidad de la fe, a la comunidad del pueblo de Dios, un canon cerrado, una colección de libros que era de parte de Dios e incluso moraba en la presencia de Dios como un testigo al pueblo de Dios para siempre. Esa idea pactual ayuda a entender el proceso del canon también, algo que muchos eruditos no toman en cuenta cuando solo lo miran de una perspectiva histórica y no toman en cuenta la actividad divina, lo cual es esa idea pactual, que Dios está entrando en pacto con su pueblo. Y el canon es una parte de cómo vivir en ese pacto. Esa realidad del inicio de una autoridad formal
aparece también en las posturas redaccionales que dan forma a la Biblia hebrea. La estructura compositiva o composicional de la Biblia hebrea, en sus tres partes, revela una convicción de dos realidades. Estas dos convicciones son que hay una colección de libros autorizados que deben ser la meditación constante y la autoridad para la sabiduría de la comunidad, y la esperanza de un profeta venidero que traerá una nueva y mayor revelación de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se gira alrededor de esas dos ideas. Esas dos ideas. Tenemos uno, esa es una pregunta. Tenemos en primer lugar la idea de que la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Tenemos la identificación de la fuente de sabiduría como la palabra de Dios, la ley o la ley de los profetas, como el objeto de meditación continua del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, la esperanza de un nuevo profeta. Tenemos, por un lado, la fuente de sabiduría y por el otro, la esperanza de un nuevo profeta. Algunos estudios modernos nos han ayudado a entender que en el Antiguo Testamento hay cierta estructura, cierta conexión entre las varias partes, a través de ciertas repeticiones de temas en lugares claves en el canon. Esos estudios recientes han demostrado que el final del Pentateuco, en Deuteronomio 33 y 34, el comienzo de los profetas en Josué 1, con el final de los profetas en Malaquías 4, y el comienzo de los escritos en Salmo 1 y 2, proporcionan una serie de costuras canónicas que vinculan esas secciones canónicas y las unen en torno a ciertos conceptos clave. Entonces tenemos las tres partes del Antiguo Testamento. Tenemos la Torá, los Nebim, los Ketuvim. Pero eso no se presenta como dice la teoría crítica, como tres cánones distintos separados, unidos posteriormente en la historia de los judíos en Hamya, sino incluso en la forma final que tenemos el Antiguo Testamento. Parece que se tiene cierta conexión y unidad entre esas tres partes a través de esas costuras. Esas costuras como en la cobija, esa colcha con los cuadritos, que son las partes cosidas, entretejidas juntos. Y vemos aquí las costuras que conectan, que son por este lado, Deuteronomio 33 y 34, y aquí Josué 1. Y aquí tenemos por un lado Malaquías 4, y por aquí Salmos 1 y 2. Entonces son costuras que unen esos libros, y las mismas ideas aparecen en todos esos textos. En Deuteronomio 33 a 34, vemos la presentación de Moisés como ese profeta rey quien había guiado a Israel hasta la entrada a la tierra prometida. Pero Moisés no pudo cumplir su meta, no pudo cumplir su misión por su pecado. Entonces él tuvo que entregar su trabajo a alguien más. Y aquí en Deuteronomio 34, 10 a 12, encontramos la idea de una promesa de un profeta como Moisés, quien iba a venir y iba a entregar las palabras de Dios y cumplir lo que Moisés no pudo hacer. Y esas palabras de Deuteronomio 34, 10 a 12, que dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara.
Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Entonces aquí encontramos es una referencia a un profeta como Moisés, que nos hace recordar de una promesa en Deuteronomio 18, hace pocos capítulos, cuando Dios prometió un profeta como Moisés, quien iba a levantarse entre los judíos, entre los israelitas, y poder guiar al pueblo en su palabra. Y aquí lo presenta como si fuera un nuevo éxodo también. Basando el conocimiento íntimo que Moisés tuvo con Dios y los milagros y maravillas que hizo en Egipto. Entonces tenemos la idea de un nuevo profeta que conoce a Dios de manera cercana e íntima. Y la idea de un nuevo Moisés en el sentido de ser ese rey quien guía a su pueblo de sus enemigos. Y Josué 1 comienza con la llamada de Dios a Josué como un tipo de profeta como Moisés. Y el texto de Josué, especialmente los primeros capítulos, hace muchas conexiones que hace Josué como el primer ejemplo de un profeta como Moisés. Pero para cumplir eso, Josué tenía que meditar en la ley de Dios. Para ser ese profeta como Moisés, para cumplir su misión. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo dice? ¿Qué está diciendo? Serás como Moisés, un profeta como Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo ordeno hoy. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí encontramos una realidad muy interesante. Está haciendo dos cosas. Uno, mostrando, extendiendo esa esperanza para el profeta como Moisés, poniendo a Josué como un tipo de cumplimiento de esa promesa. Pero de la perspectiva de Deuteronomio 34, Josué no es ese profeta como Moisés. Porque puede decir que aún no ha surgido un profeta como Moisés. Incluso habiendo visto la historia de Josué. Aunque como Moisés, pero no el profeta como Moisés. Y al mismo tiempo tenemos la idea de que lo que Moisés había escrito es la fuente de sabiduría para él. Él tenía que meditar en su ley, dedicarse a la ley, poder obedecer la ley, guardar la ley. Y en su ley iba a encontrar la prosperidad, el éxito en toda su obra. Iba a poder cumplir su misión como profeta, como Moisés, por obediencia a la fuente de sabiduría que Dios había dado a través de Moisés. Asimismo, cuando vamos a Malaquías 4, tenemos un concepto muy parecido. Dice en versículo 4, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Volviéndonos al Pentateuco. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Aquí hace referencia y envía de vuelta a los lectores a la ley de Moisés, a la fuente de sabiduría. Y al mismo tiempo extiende esa promesa de que Dios va a enviar al profeta Elías. Y en el libro de Malaquías, ¿quién es ese profeta Elías? Pues, en primer lugar, pensando en esto al final del libro de los profetas, aquí viniendo al final de los profetas, es algo interesante que nos conecta con la historia de los profetas también. Porque ¿quién es uno de los
profetas más prominentes en la historia de los profetas? Elías y Eliseo son centrales en la historia de los profetas. Porque los profetas son desde Josué hasta Malaquías. Son los primeros 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y de ahí los últimos 4 libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, como el libro de los 12. Entonces tenemos esos 4 libros. Y en el centro tenemos Reyes, que nos da la historia de Elías y Eliseo. Y Elías y Eliseo, ¿quién se presentan como qué? Profetas como Moisés, usando el mismo simbolismo, la misma repetición y paralelismo que había usado con Josué anteriormente, para conectar a esos profetas con esa esperanza de la venida del profeta como Moisés. Pero no solamente eso, sino también en Malaquías mismo encontramos la esperanza de ese Elías, quien viene en capítulo 3 para preparar el camino para el Mesías, para el Señor mismo, quien viene a su templo. En capítulo 3. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces termina este texto, el libro de los profetas, con esa esperanza de un nuevo profeta como Moisés. Un nuevo profeta quien incluso va a ser el precursor de ese profeta como Moisés. El Señor mismo quien viene para establecer un nuevo pacto como también Moisés había establecido el pacto con el pueblo. Y tenemos entonces al mismo tiempo el llamado a meditar en la ley de Dios, recordar las palabras de Moisés que él había dicho. Y de ahí cuando vamos a la próxima parte, Salmo 1 y 2, encontramos en Salmo 1 un texto muy conocido en que hace referencia y llama a los lectores a la bienaventuranza de una obediencia y meditación en la ley de Dios. Nos llama a meditar día y noche en la ley de Dios, como también dijo acerca de Josué. Incluso tenemos la idea de poder seguir el camino de la ley y no apartarnos al camino de los escarnecedores o de los malvados, como era la idea de Josué también, de seguir en el camino de la ley y no ir a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse. Y aquí también vemos la idea de que la ley produce ¿qué? Seguir y meditar en la ley produce Gozo. sí, gozo, produce también bienaventuranza, éxito, prosperidad, como era la idea en Josué. Porque en todo lo que hace, prosperará, ¿cierto? Su hoja no se marchitará. Esa es la idea de lo que Dios había dicho a Josué. Y Salmo 2 viene y se conecta con Salmo 1 y presenta ese rey quien viene de parte de Dios para traer ese nuevo éxodo y salvar a su pueblo de ese Señor mismo quien viene en Malaquías a su templo. John Selhammer es uno que ha desarrollado esa idea. Y hablando de Deuteronomio a 34, dice, sus breves comentarios al final del libro nos dicen con toda claridad que el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 18 no era ninguno de los profetas posteriores de Israel. Todavía había un profeta por venir. En otras palabras, el autor que nos dio el final definitivo del Pentateuco entiende las palabras de Moisés en Deuteronomio 18 exactamente como las entendieron los autores del Nuevo Testamento. Ese profeta como Moisés era el esperado Mesías y aún no había llegado. Entonces, lo que vemos aquí en esas costuras es, en primer lugar, la idea de una función, un canon como función y como ontología. Porque vemos su origen divino y también esa función en que es un llamado a meditar de día y noche, que eso es la regla de su conducta. Y la fuente de su gozo, de su pensamiento, de sus obras. Pero al mismo tiempo estamos viendo cierta forma dada a los libros también. No es formal en el sentido de una lista definitiva que la iglesia está proclamando, pero estamos viendo que hay ciertas costuras que conectan las varias partes del Antiguo Testamento. Cierto inicio de la formalidad en esto.
que une la Biblia, une el Antiguo Testamento alrededor de un concepto canónico. Un concepto de que lo que Dios ha dicho debe seguir como la regla y la estándar para la vida del pueblo. Que lo que Dios había dicho a Moisés, lo que Dios había dicho a los profetas, debe ser el estándar de lo que es esa fuente de sabiduría, esa fuente de bienaventuranza, la fuente de prosperidad, la fuente de éxito y vida. Es en sumisión a lo que Dios ha dicho. Es en sumisión al canon, sumisión a los textos sagrados que Dios ha dado a su pueblo. Entonces hay la idea que apunta atrás y dice, el texto que Dios nos ha dado, la ley de Dios que Dios nos ha dado, es nuestro estándar, nuestra regla, nuestro canon. Y debemos meditar en ella, dedicarnos a ella, guardarla y no apartarnos de la derecha ni de la izquierda. Pero al mismo tiempo, no es solamente aferrarnos de lo que era, sino también siempre apunta a lo que es por venir. Moisés es el estándar, pero esperamos un nuevo Moisés. Esperamos un profeta como Moisés. Y el Antiguo Testamento entiende y está proclamando en todas esas costuras que ese profeta no ha venido todavía. Incluso el Pentateuco se cierra con eso. No ha surgido ese profeta como Moisés todavía. El líder del nuevo éxodo y el quien conoce de Dios de manera aún más íntima que Moisés. Aunque se parece a Josué, no es Josué. Aunque se parece a Elías, no es Josué, sino Elías va a ser su precursor, el quien prepara el camino para él. Entonces, en un sentido, usando esa figura histórica, no solamente puede hablar de ese precursor como un tipo de Cristo, como alguien usando eso, pero ¿por qué usar Elías? Pues está diciendo incluso la figura histórica Elías está haciendo exactamente eso. Está preparándonos para el Señor. Viene un Elías, un nuevo Elías, quien va a preparar el camino para el Señor, como dice Isaías 40. Pero Elías mismo es alguien que está extendiendo esa esperanza para la venida del Señor y el profeta como Moisés. Entonces tenemos, incluso en el Antiguo Testamento mismo, ese concepto, una conciencia de canon, la conciencia de libros autoritativos que deben regir la vida y fe de la iglesia o de la comunidad. Y la idea de que esos libros son específicos, son cerrados, son la autoridad, deben ser escuchados, pero que no son tan cerrados que nadie más puede entrar. Porque hay la esperanza que uno va a entrar, uno con su precursor, que va a venir y va a traer la nueva revelación, va a traer el nuevo éxodo, va a traer la salvación proclamada en todas las páginas del Antiguo Testamento. Entonces, creo que es una idea muy interesante lo que vemos aquí. Es la primera línea de evidencia que podemos ver por la idea de canon, como no solamente como algo que tiene su origen en Dios, como vemos en el Pentateuco muchas veces, que tiene su función, que ejerce esa autoridad, vive en el arca del pacto del pueblo, y debe ser su meditación día y noche, su guía para su obra. Y finalmente vemos cierta forma, incluso al principio, dada a esos libros, que los conecta, que conecta una lista de libros conocidos en una forma que luego llega a ser lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase y esa primera parte de nuestro estudio del canon del Antiguo Testamento.